Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí un viernes por la mañana. La verdad es que está siendo una jornada también muy interesante. Y pasamos sin más dilación a la siguiente mesa titulada Claves de la amiloidosis cardíaca por transtirretina en el paciente mayor, que la va a presentar la doctora Esther González, que es cardióloga de la Unidad de Cardiopatías Familiares del Hospital Puerta de Hierro de Madrid. Además hizo su tesis en técnicas de imagen cardíaca en amiloidosis por transtirretina y además es compañera mía en el grupo de jóvenes cardiólogos y de la Sociedad Española de Cardiología, y también teníamos muchas ganas de conocernos. Adelante, Esther. Muchísimas gracias. Buenos días a todos. En primer lugar, dar las gracias a la organización y muy especialmente a Clara por esta oportunidad de estar aquí. Y además, es mayor placer todavía volver otra vez a la presencialidad de estas reuniones. Así que en los próximos minutos pues voy a intentar responder a esta pregunta sobre cuáles son las claves de la amiloidosis cardíaca por transtirretina en el paciente mayor. Estos son mis conflictos de interés. Y bueno, sin más, para introducir a aquellos que quizá estéis menos familiarizados con la amiloidosis, volver un poco a los años de facultad y simplemente recordar la definición. La amiloidosis consiste en el depósito a nivel extracelular de fibrillas anormales que proceden de proteínas normales que todos tenemos, que tras sufrir un cambio conformacional por algún motivo, terminan adaptando esta configuración tan bonita como veis en esta imagen de microscopía electrónica en hojas beta antiparalelas. ¿Pero por qué se produce el depósito de estas fibrillas de amiloide? Bueno, pues hay distintos mecanismos. Como os decía, hay proteínas normales que sufren cambios y a veces es un aumento de producción, como ocurre en la amiloidosis AL, con la que probablemente estemos más habituados a trabajar, que es la forma primaria. Otras veces son mutaciones, de las que hablaré en la presentación, que hacen que la proteína termine siendo inestable. Y otras veces, como ocurre en la forma TTR wild type o no hereditaria, la que previamente se conocía como forma senil, es un proceso degenerativo, el envejecimiento del que probablemente no conocemos a día de hoy todos los mecanismos que están implicados. Bueno, si recordamos de nuevo de la carrera, la amiloidosis, sabemos que es una enfermedad sistémica y existe un listado de más de 30-40 proteínas que pueden dar lugar al depósito de amiloides. Sin embargo, para nosotros como cardiólogos quizá esto es algo más sencillo porque son 5 fundamentalmente las proteínas que pueden dar lugar a un depósito a nivel cardíaco y que sea significativo. Pero de entre todas estas proteínas a nivel cardíaco nos tenemos que quedar fundamentalmente con 2. Y es que el 95% de nuestros pacientes, los que vamos a ver en la práctica nuestra, corresponden o bien a formas AL, formas primarias, o bien a formas TTR, tanto en su forma hereditaria como en esa forma no hereditaria o wild type. Y simplemente quiero pararme un momento para destacar la diferencia que existe entre estos dos subtipos de amiloidosis. Aparte de que la proteína precursora y la fuente de producción es completamente distinta entre las formas AL y las formas TTR, el pronóstico y el tratamiento que reciben estos pacientes es completamente distinto. La forma AL es una emergencia médica y nos va el tiempo en diagnosticar y detectar a estos pacientes para que reciban cuanto antes el tratamiento adecuado, que fundamentalmente se basa en la quimioterapia. Y ya sin más, pues nos vamos a centrar en la amiloidosis y os presento aquí a la proteína TTR, transtirretina, para aquellos que no la hubierais fichado previamente. Es un tetrámero que circula en plasma y que está constituido por 4 subunidades exactamente iguales. Pero ¿cómo desde esta proteína, que se fabrica fundamentalmente en el hígado, termina produciéndose el depósito de amiloide? Bueno, pues esta proteína, como os he dicho, en algunos casos por mutaciones o en otros casos por mecanismos que todavía no terminamos de entender al completo, se termina degradando en dímeros y estos dímeros a su vez en monómeros. Los monómeros terminan teniendo un mal plegamiento y esto es lo que al final deriva en la formación de este depósito de amiloide en fibrillas y esto es la cadena de amiloidogénesis. Vamos a los datos un poco epidemiológicos. Estos son los datos estadísticos de hace unos años, 2016, del Centro de Referencia de Amiloidosis en Reino Unido. Como veis, la forma más frecuente que ellos veían en este centro era la forma L. Y si nos fijamos en las formas TTR, ¿qué ocurre? Pues casi son formas minoritarias. Las formas hereditarias van por delante de las formas adquiridas. Lo que ocurre es que si echamos un poco la vista atrás a la bibliografía, vemos como ya existen documentos y publicaciones de los años 60 que hablan de la entidad de amiloidosis cardíaca, la previamente conocida como senil, con unas prevalencias en series de autopsia del 10%. Más tarde, ya en la década de los 80, se publica un estudio finlandés de autopsias que habla de una prevalencia en pacientes por encima de los 80 años de hasta el 25% en estudios post-mortem.
Entonces, si esto es realmente la prevalencia de la enfermedad en estos pacientes por encima de los 80 años, ¿dónde están estos pacientes? ¿Por qué no los identificamos nosotros en la práctica clínica habitual y les ponemos un tratamiento adecuado antes de su fallecimiento? Bueno, sabemos, por otro lado, como seguro que sabéis, que la prevalencia de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada está en aumento. Y si nos fijamos en las edades de estos pacientes, vemos como que claramente la insuficiencia cardíaca y fracción de eyección preservada se centra sobre todo en los pacientes mayores. Hace unos años empezamos a preguntarnos un poco cuáles eran las causas que conducían a la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, porque hasta ahora se consideraba casi un cajón desastre. Y es verdad que existen múltiples causas que pueden condicionarla y es algo casi heterogéneo. Y fue por eso por lo que empezamos a preguntarnos si no sería más adecuado intentar buscar cuál es el perfil exacto de la fracción de eyección preservada en cada uno de nuestros pacientes y que incluso esto podría ser el motivo por el que algunos fármacos, como usamos en fracción de eyección reducida, no hayan demostrado eficacia en este contexto. Y fue ahí donde nosotros nos preguntamos en el hospital si la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada no estaría en parte motivada en un porcentaje de pacientes por amiloidosis cardíaca por transtirretina. Y para intentar responder a esta pregunta fue por lo que nos planteamos un estudio en el que incluimos a pacientes que ingresaban con nosotros en cardiología y también en medicina interna con insuficiencia cardíaca, fracción de eyección preservada por encima de los 60 años y que tuviesen al menos una hipertrofia ventricular de más de 12 milímetros. A todos estos pacientes les invitamos a participar y les ofrecimos la realización de una gammagrafía de PD. Como veis, al final reclutamos 120 pacientes. Y simplemente, en cuanto a las características basales de estos pacientes, querría resaltar que la edad media de este estudio fue de 82 años y que tenían un alto porcentaje de comorbilidades, especialmente hipertensión arterial, hasta en el 84% de ellos. ¿Cuáles fueron nuestros resultados? Pues observamos que en 16 pacientes, es decir, un 13% de estos pacientes, había una captación cardíaca en gammografía que finalmente pudo derivar en el diagnóstico de una forma wild type de amiloidosis cardíaca como causa de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Y este 13%, que a priori a algunos revisores les pareció algo poco relevante, realmente si nos paramos a pensar y pensamos en el volumen de pacientes que vemos a lo largo de todo un año con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección preservada, 13% de estos pacientes realmente es una cifra bastante significativa. ¿Y qué diferenciaba a estos pacientes del resto de los pacientes que incluimos en el estudio? Pues es cierto que existía una alta superposición clínica, pero sobre todo los pacientes con amiloidosis cardíaca TTR se diferenciaban porque tenían altos niveles de biomarcadores NT-proBNP y troponina, una mayor tasa de marcapasos, mayores hipertrofias ventriculares tanto por masa como por grosor ventricular y presencia de derrame pericárdico. Sin embargo, cada vez con la experiencia sabemos que la insuficiencia cardíaca y con fracción de eyección preservada no siempre es la forma de presentación de estos pacientes, sino que a medida que continúa el depósito, dado que es una enfermedad lentamente progresiva, estos pacientes también se presentan con una fracción de eyección reducida. Y así lo que hicimos fue aunar fuerzas con la Universidad de Bolonia, juntamos nuestra serie de formas wild type con su cohorte y analizamos los datos de presentación de estos pacientes. Y quería resaltar que hasta casi un 40% de estos pacientes se presentan ya con fracción de eyección por debajo del 50%. Por eso, lo que hicimos a continuación fue un estudio bastante parecido al que habíamos hecho inicialmente, en el que buscamos la prevalencia de la enfermedad en aquellas formas con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección por debajo del 50%. Y encontramos también una cifra realmente sorprendente. Hasta un 11% de estos pacientes presentaban amiloidosis cardíaca TTR no hereditaria. Es por estos datos por lo que hay algunas recomendaciones ya que están vigentes en cuanto a dónde despistar amiloidosis cardíaca TTR en casos de insuficiencia cardíaca o cuando existen red flags, de las que hablaré a continuación, e hipertrofia ventricular en pacientes por encima de los 65 años. Hemos visto que la insuficiencia cardíaca parece un escenario clínico realmente frecuente para la presentación de esta enfermedad. Pero no es solamente la forma más habitual de presentación, sino que estos pacientes también están en otros escenarios clínicos que son muy habituales en nuestra práctica clínica diaria. Y así, la hipertrofia ventricular, de la que conocemos que existen múltiples causas, puede ser una de ellas. Y es que en ese estudio que hicimos en colaboración con la Universidad de Bolonia, vimos como la causa más habitual de error diagnóstico de estos pacientes era haberles etiquetado previamente de cardiopatía hipertensiva.
Y me gustaría desterrar este mito. Hipertensión arterial más hipertrofia ventricular no siempre es equivalente a una cardiopatía hipertensiva. Muy probablemente de todos esos pacientes que estamos en seguimiento en las consultas de cardiología con esa etiqueta de cardiopatía hipertensiva, puede que ahí, si buscamos, encontremos a estos pacientes. ¿Y cómo encontrarlos? Bueno, pues estos son algunos de los red flags. Cardiopatías hipertensivas que se manifiestan con insuficiencia cardíaca con predominio derecho, o cuando el grado de hipertrofia que vemos en el eco es desproporcionado al control y a la historia de hipertensión arterial. O, por último, aquellos pacientes que, siendo hipertensos durante mucho tiempo, empiezan a requerir una reducción de la dosis de antihipertensivos. Estos son un poco los escenarios en los que creo que debemos sospechar la enfermedad. Y además de ese mito, y otro que se asocia a esta hipertensión arterial, también querría desterrar este otro. Hasta hace muy poco tiempo, estos pacientes, el cliché típico era que afectaba fundamentalmente a varones, pero esto ya sabemos que no es tan cierto. Hasta un 20% de nuestras series son mujeres que tienen también esta enfermedad y no debe ser un motivo para no descartarla en ellas. Y en cuanto a la hipertrofia ventricular, es verdad que por la naturaleza infiltrativa de la enfermedad, de la infiltración de amiloide, siempre hemos considerado que la hipertrofia debería ser concéntrica. Sin embargo, nosotros ya vimos en este estudio con Bolonia que hasta un 23% de esos pacientes se presentan con hipertrofia asimétrica. Y estos datos se han visto luego corroborados por la serie más grande de pacientes con amiloidosis TTR que se ha sometido a resonancia, que es del Centro Nacional de Amiloidosis de Londres, en el que vieron que la forma más habitual de presentación con hipertrofia ventricular de estos pacientes, en ese 55% de los casos, es, como veis, ese septo sigmoide que muchas veces lo achacamos a una cardiopatía hipertensiva. Y siguiendo un poco con ese patrón asimétrico de hipertrofia ventricular, sabemos que la amiloidosis forma parte de esa pequeña porción del pastel de las miocardiopatías hipertróficas que consideramos fenocopias, es decir, algo que parece una miocardiopatía hipertrófica, pero que realmente no lo es. Y en este sentido, sí que me gusta destacar este estudio, que es un estudio francés, en el que consiguieron determinar que hasta casi en un 8% de pacientes por encima de los 55 años que habían sido diagnosticados previamente de miocardiopatía hipertrófica, realmente buscando, consiguieron diagnosticarles de amiloidosis cardíaca en formas hereditarias. Y esto lo voy a querer enlazar posteriormente con algo que me parece realmente importante y que es el estudio genético en todos estos pacientes. Siguiendo un poco en ese escenario de la hipertrofia ventricular, no puedo dejar de hablar de esta coexistencia que cada vez está más de moda, que es la estenosis aórtica junto con amiloidosis cardíaca. Este es el primer estudio que se publica, que es el estudio británico, que encuentra que hasta un 5% de pacientes con estenosis aórtica severa degenerativa que iban a un reemplazo valvular quirúrgico tenían al mismo tiempo, en esas muestras que se tomaron de quirófano, una amiloidosis cardíaca TTR. Un año después, el grupo de Nueva York lo que hace es un protocolo bastante parecido al que nosotros habíamos realizado en insuficiencia cardíaca y fracción de eyección preservada, pero en estenosis aórtica en pacientes que estaban siendo considerados para TAVI. Y fijaros que encontraron que hasta un 16% de estos pacientes, es decir, una cifra realmente significativa de todas las estenosis aórticas que vemos, tenían al mismo tiempo amiloidosis cardíaca TTR wild type. Y, en cuanto a sus datos, ¿cómo pudieron diferenciar fundamentalmente a estos pacientes con la doble patología? Pues eran pacientes que se presentaban con insuficiencia cardíaca y una fracción de eyección intermedia, con un perfil de estenosis aórtica de bajo flujo, bajo gradiente y, sobre todo, también destacaban los bajos voltajes por Doppler tisular en ecografía. Estos datos han sido ahora muy recientemente confirmados por el grupo de Londres, en el que encontraron que hasta 1 de cada 8 pacientes que estaban siendo considerados para TAVI tenían la doble patología. Y en este caso, si comparamos los dos grupos de pacientes, solo aquellos que tenían estenosis aórtica y aquellos que tenían estenosis aórtica y amiloidosis cardíaca TTR wild type, vemos como los pacientes con la doble patología eran pacientes más mayores, que tenían mayor hipertrofia ventricular, valores más altos de biomarcadores, NT-proBNP y troponina, y también se repetía de nuevo los bajos voltajes del Doppler tisular, como algo que nos permite identificar a estos pacientes. Pero bueno, la pregunta obviamente sobrevuela en el aire. ¿A qué pacientes entonces con estenosis aórtica de todo el volumen que vemos de forma anual tenemos que descartar esta enfermedad o dónde la buscamos? Bueno, pues para intentar un poco responder a esta pregunta, se ha publicado este estudio, que también es británico, muy recientemente, que ha elaborado un score, este score RISE, que intenta un poco ayudar para responder.
Como veis, es un score de puntos que incluye tanto parámetros clínicos como la edad o el síndrome del túnel del carpo, también parámetros electrocardiográficos como es el bloqueo de rama derecha y, finalmente, un poco lo que se concluye es que scores por encima de 2 o de 3 probablemente tienen la suficiente sensibilidad y una aceptable especificidad como para descartar la presencia de la doble patología en estos pacientes. Probablemente esto asusta a gerentes, obviamente por el volumen que puede implicar, pero probablemente un score por encima de 2, que ya simplemente por la presencia de un bloqueo de rama derecha o un túnel del carpo debería hacernos buscar y descartar esta patología. ¿Dónde más están estos pacientes? Los trastornos de conducción como causa infiltrativa de enfermedad también pueden ser la primera manifestación y, de hecho, nosotros encontramos que un 2% de todos los pacientes que ingresaban con nosotros y que requerían el implante de un marcapasos por un bloqueo avanzado tenían amiloidosis cardíaca TTR que no había sido diagnosticada previamente. La fibrilación auricular. La fibrilación auricular es algo realmente frecuente en este subgrupo de pacientes, muy por encima de las tasas de fibrilación auricular en pacientes de la misma edad de población general. Y esto es lo que ha hecho que incluso algunas voces, como desde la Clínica Mayo, se hayan planteado si realmente tendríamos que buscar esta enfermedad en toda fibrilación auricular de nuevo inicio no valvular. Bueno, la pregunta está ahí todavía y no tenemos una contestación clara. Y, por último, el diagnóstico incidental, porque creo que es algo que nos va a empezar a llegar cada vez más a las consultas. Y simplemente quería, en este caso, recalcar este estudio, que es un estudio español, poblacional, en el que se encontró que la prevalencia de la enfermedad en pacientes que se sometían a gammagrafía por otras causas oncológicas, causas reumatológicas, era de hasta el 4% por encima de los 75 años en pacientes varones. Y si os fijáis en la gráfica, esta prevalencia va a más cuanto más envejecemos. Por tanto, estos escenarios clínicos son los más habituales en los que nos vamos a encontrar la enfermedad. Hablamos de que muchas veces se viste con distintos sombreros, es un poco camaleónica, pero estas prevalencias probablemente avalan descartar la enfermedad en estos escenarios tan habituales. Y es por esto que el último position statement de amiloidosis cardíaca, que está recientemente publicado por la Europea y que, si no conocéis, os invito a que lo leáis porque tiene figuras, sobre todo muy visuales, que pueden ayudar mucho en la práctica clínica, ha venido a resumir dónde deberíamos buscar la enfermedad. Es ante la presencia de hipertrofia ventricular, estos escenarios que acabamos de comentar, y ante la presencia de algunas red flags como son la presencia del túnel del carpo, el signo de Popeye, esa rotura atraumática del bíceps braquial, y ante, obviamente, pues presencia de patrones compatibles en la resonancia o patrones electrocardiográficos como el del pseudoinfarto. Este position statement creo que también es una gran novedad en el campo de la cardiología, sobre todo para el diagnóstico de estos pacientes y hacerlo fácil para todos nosotros. Y quería enseñaros este algoritmo diagnóstico que es fácil de seguir y nos va a permitir establecer el diagnóstico de forma correcta. Fundamentalmente, ante la sospecha en estos pacientes debemos utilizar la gammagrafía y descartar siempre un clon de células plasmáticas por esas formas AL, como os he introducido al principio, con su importante repercusión pronóstica. Una vez que establecemos el diagnóstico de las formas TTR, es decir, con una gammagrafía con un score grado 2-3 y en ausencia de un clon de células plasmáticas, esto es algo fundamental. Debemos hacer estudio genético a todos nuestros pacientes. Es una pregunta que me llega de forma recurrente y que creo que no podemos asumir a día de hoy que un paciente por encima de los 60 años es una forma wild type no hereditaria, que no pueda a lo mejor beneficiarse ni de tratamiento específico ni de que los familiares de primer grado se puedan evaluar. Y es que el estudio genético es la única herramienta que nos va a permitir diferenciar a veces estas dos formas. En todos nuestros pacientes en los que hacemos estudio genético de forma sistemática, hemos encontrado un porcentaje pequeño pero significativo de ellos que por encima de los 60 años son portadores de una mutación, es decir, son formas hereditarias, y hemos podido evaluar a familiares que a lo mejor están en la década de los 30 o de la década de los 40 y que pueden saber su estatus genético de cara al futuro. Simplemente, para terminar, no quería dejarme un poco de dar algunas pinceladas sobre el manejo de estos pacientes, que es diferente al del resto de pacientes cardiológicos. Y simplemente diferenciar ya de entrada que el tratamiento de la amiloidosis cardíaca TTR tiene dos pilares completamente distintos. Por un lado, el tratamiento de soporte de las consecuencias del depósito de amiloide, y por otra parte, el tratamiento específico, que es el que va a llegar y va a empezar a modificar la historia natural de esta enfermedad.
Pero fundamentalmente en cuanto al tratamiento de soporte y a esa manifestación más habitual que es la insuficiencia cardíaca, recalcar que los diuréticos son la base y el pilar fundamental del tratamiento de estos pacientes. Y es que el resto de medicaciones de las que disponemos para otras insuficiencias cardíacas realmente no han demostrado un beneficio pronóstico en estos pacientes. Por lo tanto, betabloqueantes, IECAs, ARA2 es algo que no solemos utilizar en la práctica clínica. Hay muy pocos datos que apoyen esta actuación, pero, por ejemplo, un grupo alemán sí que ha publicado que el efecto de IECAs, ARA2, betabloqueantes en estos pacientes es realmente neutro en cuanto a su pronóstico. Y, por tanto, nuestra práctica habitual es que no los utilizamos y solamente reservamos los betabloqueantes para aquellos que requieren un control de frecuencia cardíaca en fibrilación auricular y siempre con mucho cuidado. Los antagonistas del calcio no dihidropiridínicos están completamente contraindicados en esta entidad. Existen ya datos muy antiguos de casos de shock cardiogénico y bloqueo completo, utilizándolos incluso en fracciones de eyección preservada. Y, por último, la digoxina. Hasta hace muy poco tiempo había datos y algunos estudios que apoyaban una mayor toxicidad de digoxina en estos pacientes con amiloidosis. Es cierto que actualmente esto está un poco en revisión, pero sí lo utilizamos siempre a dosis bajas y con una titulación muy estrecha. En cuanto a las arritmias auriculares, pues simplemente no está claro qué debemos hacer con estos pacientes, o control de ritmo o control de frecuencia cardíaca. Es algo que vamos a tener que individualizar, pero sí que hay un mensaje claro que viene derivado de estos datos de la Clínica Mayo, y es que la cardioversión es un procedimiento de alto riesgo en amiloidosis cardíaca, sobre todo porque puede aparecer complicaciones después del choque, como el bloqueo AV transitorio, pero también porque ellos observaron como hasta el 80% de sus pacientes, incluso con una buena anticoagulación, presentaban trombos en orejuela antes de la cardioversión. Por tanto, el mensaje, y que nosotros hemos implementado en el hospital, es siempre un eco transesofágico antes de cardioversión en estos pacientes. Y, por último, ¿cuándo les anticoagulamos? Siempre, siempre en fibrilación auricular. Existen ya datos que avalan que no hay una relación entre el score CHAS-VAS y amiloidosis, y es algo que no debemos utilizar en estos pacientes. Les anticoagulamos siempre, independientemente del score. En cuanto a los trastornos de conducción, debemos de momento seguir las guías que utilizamos para el resto de pacientes. No existen datos todavía que avalen un uso preventivo de marcapasos en estos pacientes. Pero bueno, esto está avanzando y, por ejemplo, datos de la Cleveland Clinic han demostrado en un análisis retrospectivo con pocos pacientes con formas no hereditarias que en aquellos que se vaya a requerir una estimulación de forma mantenida, probablemente la resincronización puede mejorar su clase funcional y parámetros ecocardiográficos. Y es algo que está todavía ahora en estudio. Y, por último, no me quiero olvidar de la estenosis aórtica, porque hasta hace muy poco tiempo era una pregunta que no tenía respuesta y muchas veces estos pacientes con la doble patología se les denegaba la TAVI simplemente porque tenían otra enfermedad que a lo mejor podía condicionar este pronóstico. Bueno, pues para todas esas sesiones clínicas me gustaría que os quedaseis con este título y esta referencia de reciente publicación, que es del grupo de Londres. Como podéis ver, aquí los datos muestran que el reemplazo valvular en estos pacientes con doble patología tiene mejores resultados que el tratamiento médico conservador y no hacer nada con estos pacientes. Y que además la supervivencia después de la TAVI en estos pacientes con amiloidosis cardíaca TTR y estenosis aórtica es comparable a aquellos que tienen solamente una estenosis aórtica. Así que, por favor, no les podemos, si el paciente es candidato, denegar el procedimiento si realmente son candidatos a ello. Así que, bueno, simplemente por resumir, claves en el paciente mayor, la amiloidosis cardíaca TTR es la forma más frecuente a día de hoy de amiloidosis cardíaca, pero para poder diagnosticarla tenemos que pensar en ella y ya sabemos que existen red flags que nos pueden ayudar y escenarios clínicos que son muy habituales en nuestra práctica clínica y en la que la enfermedad es realmente prevalente. Más allá de ese cliché que conocíamos de hipertrofia concéntrica, paciente varón, mayor, siempre considerar que las mujeres también pueden estar afectadas y que se presentan también con hipertrofias asimétricas. Y es fundamental diagnosticarles porque, aparte de los tratamientos específicos que están para llegar y que pueden modificar la historia natural de la enfermedad, estos pacientes no se tratan igual que el resto de pacientes en cuanto a insuficiencia cardíaca, arritmias auriculares o una estenosis aórtica. Y sin más, muchísimas gracias por la atención. Muchas gracias, Esther, por la excelente revisión. Se nota que controlas muchísimo el tema. ¿Tenéis alguna pregunta rápida para Esther?
Marta. Bueno, es algo en lo que no me quería meter, pero bueno, queda un poco reflejado en estos tratamientos específicos que están pues, por llegar muy próximamente. El estabilizador de TTR, Tafamidis, es el único que a día de hoy, a nivel de cardiopatía, ha demostrado beneficio en ese ensayo clínico ATTRACT. Nosotros hemos participado y, bueno, pues yo creo que el mensaje también derivado del estudio es que hay que diagnosticar a esos pacientes cuanto antes, porque cuando estos pacientes que a lo mejor nuestra experiencia es que hemos estado siguiendo durante muchos años sin poderles ofrecer un tratamiento específico, probablemente el beneficio de un tratamiento estabilizador ahí ya queda un poco más diluido. Entonces, el mensaje es cuanto antes diagnosticarles, por eso pensar en ella, buscar proactivamente en esos escenarios clínicos en los que ha demostrado ser tan prevalente y esto, incluso no dejar de hacer estudio genético para diagnosticar portadores que a futuro puedan desarrollar la enfermedad y se puedan beneficiar. Pues muchas gracias, Esther. Yo creo que tendremos que ver el vídeo muchas veces para poder absorber toda la información que nos has dado.